Hola, ¿cómo les va? Vamos a conversar con la doctora Nelly Espiño, abogada, doctora en bioética, que investiga sobre la mediación en salud en la diplomatura en Derecho Sanitario, de la que fue además directora durante 10 años. Vamos a hablar sobre el nuevo procedimiento de mediación extrajudicial, el decreto 379 de este año 2025, que lleva la sigla Promesa, y que apunta a aportar un mecanismo de resolución de conflictos a partir de esta novedad jurídica. Nelly, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por tu tiempo y bueno, para dar a conocer este decreto que creo que muchos comunicadores no lo entienden bien porque es muy interesante este, todo el articulado y además los considerandos, ¿no? Ujú. Porque los considerandos de este decreto, que es el 379 y que se publicó el 4 de junio, o sea que es un decreto recién salido del horno, em, que se llama promesa. ¿Pero por qué se llama promesa? Porque es un procedimiento de mediación en salud, en temas de salud. Pero a medida que uno va leyendo el articulado, esta promesa va para determinados temas que están contenidos en la ley 23.660, que es la ley que regula todo el tema de obras sociales, la ley 23.661 y la ley 26.682, que es la ley de prepagas, del régimen de prepagas. Con lo cual va acotando el campo de acción de estos conflictos que se dan y que son totalmente ciertos, porque la gente con las prepagas está muy, pero muy descontenta, al punto de que los amparos, como bien dice el decreto, entre el 2015, que era un 24% de toda la contienda judicial, ha pasado a un 45%, con lo cual estos conflictos que se dan entre prepaga, es evidente que la justicia está desbordada. Y, Este y- decreto va justamente a tratar de que no haya un desborde que, como pasa con los juicios previsionales, ¿no es cierto? Que hay expedientes por todos lados en los juzgados, sino ver si el sistema de mediación prejudicial, es decir, previo a una acción judicial, tal como hoy nos pasa a los abogados que iniciamos un juicio civil contencioso, justamente, vamos obligatoriamente a una mediación. Pero ¿qué pasa? Para que esto sea más efectivo, el Poder Ejecutivo tuvo que cambiar algo y tuvo que cambiar uno de los artículos de la ley de mediación que determinaba que esa mediación era obligatoria. Entonces, ahora la mediación es voluntaria. No sé hasta qué punto este, va a ser exitosa, porque la gente está con mucho resquemor contra las prepagas, sobre todo por el alto costo. O sea, yo creo que no sé si habrá alguna encuesta, pero evidentemente hay muchísima gente que se han ido de las prepagas y que no tiene obras sociales, que va al hospital público. El hospital público también está desbordado en las urgencias. Evidentemente hay un caos en la atención de la salud en el país. Hay un ujú. caos. Pero hay un caos en esta atención de la salud propia de que la gente no puede pagar lo que dice la prepaga y la que puede pagar, resumido, todos toda la atención a la salud, es decir, no, esto no le cubre, esto sí le cubre, esto no le cubre.
Y cuando vas a pedir a lo mejor algún tratamiento o algún sistema de diagnóstico un poquito más sofisticado, ese plan que hasta hace unos meses te cubría, hoy no te lo cubre. Ujú. Por Nelly, lo tanto, para hacer para usar terminología sanitaria, ¿vos pensás que este decreto se centra en el síntoma o en la causa de los problemas? evidentemente es el síntoma, porque la causa del problema es algo que está muy lejos del paciente, está lejos, que es algo que se resuelve en los directorios de estas empresas, que muchas son multinacionales, y que evidentemente está fuera del alcance de las personas. Por lo tanto, que nosotros venimos estudiando e investigando hace casi 8 años en esta diplomatura de Derecho Sanitario en la Universidad Austral, va a las causas. Y me parece muy buena tu pregunta, porque va a las causas no del conflicto con la prepaga, que es un conflicto que tarde o temprano va a terminar en sede judicial, sino el conflicto que se da dentro del hospital y que muchas veces atenta en la buena relación que tiene que ver médico-paciente, en la buena relación que tiene que ver entre los médicos en general, o sea, no solamente en cuanto a lo personal, es decir, ese médico que está esforzado durante que está de guardia 12 horas, que no tiene tiempo para dormir ni una hora porque en algunos lugares la atención es totalmente continua y eso te marca un problema de desgaste laboral que los psicólogos lo llaman el síndrome del burnout. Pero este aquí que el paciente también viene con ese desgaste laboral, también viene con el burnout. Es decir, que nosotros en este momento estamos eh, viendo una serie de conflictos personales que no los puede tratar un psicólogo, que no los puede tratar una oficina de relaciones con el personal, que no lo puede tratar un orientador familiar, que no lo puede tratar un asistente social. ¿Y quién los puede tratar? ¿Qué pasa en otros lados? En España, por ejemplo, que se ve que hay un 80% del 80% de la conflictividad sanitaria son por relaciones interpersonales que no funcionan. Es el mediador. ¿Y el mediador por qué? O la mediadora. Porque está preparado para eso, está preparado en herramientas para poder ver el conflicto más lejos. Es una persona que está fuera del ámbito del hospital, que no pertenece al hospital, que es llamado justamente para resolver un conflicto. Y ahí me parece que lo que estamos proponiendo desde la universidad es un sistema que es un servicio al paciente y a los médicos, pero que está dentro del hospital, que no sale, que puede llegar a tener una connotación judicial, si esa, pero que no es el objetivo. Competencia entre los mismos médicos. Y lo que se ve es que, sobre todo en instituciones que son bastante sofisticadas en cuanto al manejo de la tecnología. Bueno, ¿quién se va a España o se va a Estados Unidos o se va a Corea a capacitarse en el manejo de determinada tecnología? Y ahí hay una pica que es impresionante. Entonces, eso conspira contra el equipo, contra la formación de equipos. Y lo más importante en un hospital es la formación de buenos equipos. Equipos médicos, equipos de enfermería,
equipos de mantenimiento, todos los equipos que te puedas imaginar que hacen a la vida hospitalaria, tanto de día cuanto de noche, que es cuando se acelera la urgencia, ¿no es cierto? Sobre todo la urgencia pediátrica y la urgencia en las personas más añosas, que son esos dos puntos de la vida que realmente los que llevan más presupuesto, los que llevan más presupuesto y los que exigen muchas veces más tecnología. Nelly, pareciera que este decreto que establece el sistema o el procedimiento promesa, como vos decías, apunta al síntoma, a cierta urgencia en reducir la conflictividad que hay respecto de los pacientes y el sistema de pagas, obras sociales principalmente. Eh, por un lado, vos estás planteando que, bueno, hay como una conflictividad menos visible o menos atendida y tal vez Exacto. más urgente y que más cerca está, si se quiere, de los pacientes, que es la que ocurre en los hospitales. Te voy a hacer una pregunta enorme, de un monstruo de dos cabezas. ¿Por dónde se empieza a resolver uno y por dónde se empieza a resolver otro? Imagino que por ahí, en el marco del sistema, tal vez haya que empezar a hablar de reformas más profundas y más tal vez de hoja en blanco y empezar de nuevo, o ver modelos exitosos en el mundo, y entonces en el marco del Congreso y del debate político y etcétera, y por otro lado, y de las políticas públicas, y por otro lado, a escala de un hospital, a lo mejor un director de un hospital, un responsable principal, un secretario de salud de algún municipio o de un nivel estatal más acotado, tal vez pueda instrumentar de manera más inmediata y más rápida y sin tanta debate acciones, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezaríamos en cada caso? ¿Por dónde conviene empezar a mirar para resolver o para atender estos niveles de conflictividad? Mira, yo creo que este decreto, a pesar de que eh, casi el objetivo, podría decirse, es parar un poco la interposición en la justicia de los amparos contra las prepagas, fundamentalmente contra las prepagas, es un buen inicio, porque ha puesto en el foco el tema de la mediación en salud. A partir de ahí, los directores de hospitales te van preguntando cómo, cómo, cómo sigue esto, cuál es el procedimiento, y te van dando también, porque además el ámbito hospitalario, eso es una usina de datos maravilloso, sobre todo hoy para la inteligencia artificial, el ámbito hospitalario tiene uno puede sacar datos, pero de todo tipo. Entonces me parece que es un buen comienzo. Es un buen comienzo porque fíjate que, por ejemplo, los comités de ética, que tratan no digo conflictividad, porque son dilemas éticos que se dan dentro del hospital. Ya prácticamente en todo el país se conoce como es ese, que es un servicio también, un servicio en el hospital, que ha costado mucho porque la ley creo que es del año 96, que en realidad habla un poquito y nunca más se ha reformado ni se ha actualizado para nada. Pero ya la gente sabe que si hay un conflicto ético, y los médicos sobre todo, y que pueden ir al comité de ética, o si no, hay que tratar de armarlo, el comité de ética. Con esto me parece que es un buen paso, porque nosotros, fíjate, en estos 8 años, incluso otra de las cosas que hemos hecho es también actualizar a nuestros alumnos. Tenemos un convenio con la Asociación Española de Derechos Sanitarios, por la cual todos los años nuestro mejor alumno, el que eh, saca el mejor promedio con el trabajo con el que finaliza la diplomatura, se va a España, al Congreso de Derecho Sanitario. Y el año pasado, Guadalupe Ramírez, nuestra becaria, ¿qué tema llevó?
la mediación sanitaria, si era factible la mediación sanitaria en la Argentina. Y fíjate qué coincidencia que sale este decreto. O sea, el mundo sanitario, sobre todo el mundo académico, las noticias fluyen, y hoy con el tema de las redes, las noticias van y vienen. Entonces, es un tema que evidentemente el gobierno se da cuenta que hay conflicto con la gente, pero creo que es una apertura para que a lo mejor en una jornada con el ministro o con los secretarios, lo que se pudiera hablar, pudiéramos hablar de esta mediación dentro del hospital como un servicio, así como los comités de ética tratan los dilemas éticos. Así el servicio de mediación sanitaria, que yo llamaría la unidad de mediación sanitaria en el hospital, trata de estos conflictos provenientes de las relaciones interpersonales. Porque cuántas veces hoy que también, ¿a dónde va la gente? En un hospital que a lo mejor tiene una oficina de relación con el paciente. Muchas veces hay temas que la gente evita hablar, ¿no? Por una cuestión de pudor y demás. Yo creo que la mediación es el ámbito ideal, es el ámbito ideal. Y este decreto, si bien es acotado prácticamente, abre puertas para tratar, porque abre puertas para los registros de formadores, que nuestra universidad, como estamos hace tanto tiempo con esto, podemos ser formadores, ¿no es cierto? E ir ampliando el campo. Es decir, en los hechos vamos ampliando el campo a las relaciones interpersonales y esto seguramente hasta podríamos hacer un proyecto de ley para que se ampliara el campo de la mediación, que eso hasta nuestros alumnos nos ayudarían a hacer el proyecto de ley porque hay mucha creatividad e incluso los becarios que se van a España ahora para el próximo congreso, también están con muchas ganas de intervenir en estos temas nuevos. O sea, nosotros el tema lo hemos introducido hace 8 años tranquilamente porque era un tema nuevo. Entonces, era un tema nuevo y ya en España se estaba se estaba desarrollando en Cantabria, que son las dos provincias autonomías, mejor dicho, que tienen bien consolidada el tema de la mediación sanitaria. Está también en Francia, ya no como mediador, sino como consultor sanitario, que es muy parecido el servicio que se da. Después, acá nomás en Chile, la tienen así con estas características. Entonces, esto es un punto inicial que evidentemente nosotros seguiremos este, con toda nuestra academia, tratando de ver que además de que sea prejudicial, sea para otros conflictos que no necesariamente tengan que ir a la justicia y que van a hacer mucho bien en las relaciones, a crear buenos climas laborales, a que no haya relaciones tóxicas dentro de los hospitales y que haya un buen clima laboral. Es decir, el hospital hoy, cualquier hospital, el hospital público, cualquier hospital es una empresa pequeña, mediana, grande, es una empresa y nos vienen bien también muchas reglas de la empresa, de relaciones que no son precisamente las relaciones que se dan en las oficinas de relaciones de personal, sino que es otra cosa. Son relaciones en las que el tema emocional juega muchísimo. Nelly, yendo a la profesión de mediador o al rol de mediador en el ámbito sanitario, también otra pregunta doble. ¿Qué perfil debe traer ese mediador? ¿Qué formación, qué antecedentes, qué trayectoria? ¿Cuál es la base que debería tener, por un lado? Y por otro lado,
qué competencias debería desarrollar eh, para hacer, digamos, para cumplir su rol, este rol que vos estás describiendo, particularmente en el contexto que estamos describiendo, de muchos años, probablemente tal vez décadas, de altísima conflictividad en el ámbito sanitario, de reclamos de pacientes, de un nivel de judicialización enorme y en el que además muchas veces las decisiones quedan en manos de gente que no tiene necesariamente conocimiento, que son los jueces, ¿sí? Entonces, Claro, ¿qué perfil exacto. y qué competencias debe tener ese mediador? Bueno, el mediador tiene que ser un mediador debidamente acreditado y que tiene su matrícula por el Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia el que acredita a una persona con el título de mediador. Ahora bien, con respecto al tema sanitario, que el mismo decreto habla de la formación, pero no habla cómo va a ser la formación, ¿no es cierto? Me parece que este mediador debiera conocer como mínimo cómo funciona el sistema sanitario argentino. Debiera tener competencias, porque justamente el derecho sanitario, dentro del digesto jurídico nacional, está, no es una rama del derecho todavía consolidada. Nosotros realmente en ese sentido somos pioneros, ¿no es cierto? Porque lo estamos creando el derecho sanitario. Necesitaría tener competencia en temas civiles, un gran conocimiento del Código Civil y Comercial, que ha anexado temas que tienen muchísimo que ver con los sanitarios, sobre todo la atención a los menores, el tema del cuerpo, incluso hasta la disposición del cuerpo, las directivas anticipadas, el consentimiento informado. Son todos temas que, si bien estoy casi de memoria hablando del programa de la diplomatura, pero que son temas que el mediador debe conocer. ¿Qué es un consentimiento informado? ¿Qué es una historia clínica? Hoy, ¿cómo es la historia clínica? La informatización de la historia clínica, la digitalización de los conocimientos. En fin, sobre todo, esto es la documentación clínica, ¿no es cierto? Y también saber un poco de los circuitos. O sea, por dónde va el paciente, cuando llega, qué pasa, qué tiene que firmar. Es decir, un conocimiento del ámbito hospitalario muy, muy aceitado. También, aunque no es de su competencia, qué posibilidades para el caso de que una persona quiera hacer una acción judicial, el conocimiento de qué tipo de acciones judiciales le competen. Es decir, que la competencia exclusiva, digamos, dentro del ámbito hospitalario, es todo este circuito por el que pasa el paciente de atención, de todo el tema de enfermería, el tema de los equipos médicos, el tema de sus derechos como paciente, y en ese sentido la ley 26.529, conocerla, porque muchos médicos no la conocen y a veces fíjate que un paciente hoy puede pedir una copia de la historia clínica y no le tienen que cobrar absolutamente nada. Ese derecho lo puede ejercer durante X tiempo, cada 6 meses, durante un año. ¿Mm? ¿Y qué derechos tiene para el caso de que se niegue a un tratamiento o que se niegue o que un chico de 13 años se niegue a un tratamiento que puede poner en riesgo su vida? Es decir, son competencias típicas y que son prácticamente puras del ámbito hospitalario. ¿Eh? Incluso además hay otro dentro de la también provinciales. Son hospitales que se construyen alejados de las grandes ciudades, pero cerca de las grandes ciudades. O sea, no están en el cemento, pero están en áreas que son áreas ajardinadas, cuyas ventanas
dan a jardines. Eso también conspira contra la rehabilitación del paciente. O sea, ¿qué, qué característica o qué formación tiene ese mediador en los temas ambientales? ¿Mm? Y fundamentalmente en los temas de familia, cuando los temas de familia tienen relación con los temas sanitarios, ¿no es cierto? No temas de familia, digamos, en una sucesión, que muchas veces se dan problemas en las habitaciones cuando un paciente está, la verdad, casi terminal, pero realmente temas de trato con los médicos, el trato de familia, cuándo le corresponde a la familia, cuál es el orden de prelación para dar las instrucciones cuando un paciente está privado de capacidad. ¿Cuál es el orden? No, que todos quieren ir. No, hay un orden de prelación que lo dice la ley. Y todo esto está en la ley de derechos del paciente. Así que hoy el paciente tiene más derechos que los médicos, Mm. porque otra de la deuda que hay, también grandísima, es una ley de profesión médica que ya prácticamente ha quedado totalmente antigua y hay que ayornarla, y yo creo que junto con esta actualización de la mediación son los temas específicamente sanitarios y estas conflictividades de las que habla el decreto. Nelly, para cerrar, Sí. y, y ir, si quieres cerrar donde empezamos, eh, ¿cómo te imaginas que va a seguir la discusión a partir de la implementación del decreto? El decreto ya está firmado, está publicado, está vigente o va a estar vigente, y se vienen algunos meses, probablemente años, en lo que esto va a empezar a rodar. ¿Por dónde va a seguir el debate? ¿Por dónde debiera seguir el debate? En una respuesta breve. Bueno, en 60 días este decreto tiene que estar ya caminando. En 60 días, los conflictos con las prepagas, o sea, con el objeto de este decreto, prepagas, obras sociales y tema de seguro de salud, se va a ir incrementando. Es necesario realmente un cambio de cabeza para que la gente se avenga a la mediación. Eso lo tendrá que hacer el gobierno. Nosotros, desde la universidad, podemos hablar de este tema, podemos ayornarlo, podemos investigar, pero evidentemente en la cosa pública esto hay que desasnarlo. Por eso es que esta entrevista a la que te agradecemos muchísimo, porque pone realmente en el tema público el tema de la mediación. O sea, ¿para qué sirve esto? Y sirve para muchísimo, no solamente para lo que dice el decreto, que por suerte lo descubrió la mediación y descubrió que puede ser voluntaria, no obligatoria, como lo decía la ley de mediación general, y entonces ahí sí, puesto en el espacio público el tema de la mediación, que eso un poco es recete nuestro, porque a nosotros nos gusta que estos temas nuevos que estamos investigando y que estamos dando estén en el espacio público. Y vamos creando una agenda pública para que este tema, para que se hable del tema. Porque hasta ahora los periodistas no hablan del tema, habla de la promesa, pero no entienden qué es la promesa. Y es un movimiento que puede ser muy bueno y disparador para lo que nosotros estamos pidiendo, que es la mediación en el hospital, como un servicio. Muchas gracias, Nelly. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, ya nos encontraremos porque esto necesitamos ponerlo en el espacio público. Muchas Totalmente. gracias, José. Hablábamos con la doctora Nelly Espiño, abogada, biojurídica, doctora en bioética,
que investiga sobre mediación en salud en la diplomatura en Derecho Sanitario de la Universidad Austral. Fue directora 10 años de esa diplomatura y charlábamos sobre el DNU 379 del año 25, sobre el procedimiento de mediación prejudicial promesa. Muchas gracias.